La existencia de Dios, ¿mito o realidad? La pregunta sobre si Dios es un mito o una realidad es una de las cuestiones más fundamentales y universales que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones hasta la sociedad moderna, las personas han buscado entender el origen de la vida, el universo y su propósito. Y la respuesta más común a esta pregunta ha sido la existencia de un ser supremo, Dios. Para los creyentes, Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad palpable que interviene en la vida cotidiana. Sin embargo, para los escépticos, la idea de Dios es vista como una construcción humana nacida de la necesidad de explicar lo inexplicable. A lo largo de los siglos, filósofos, científicos y teólogos han tratado de argumentar a favor o en contra de la existencia de Dios, creando un intenso debate que abarca tanto el terreno de la fe como de la razón. Para unos, Dios es una realidad que puede experimentarse a través de la oración, la adoración y la vivencia espiritual. Para otros, la existencia de un ser supremo no se puede probar de manera empírica y por lo tanto queda relegada al ámbito de lo mitológico o lo imaginario. Esta dicotomía ha dado forma a muchas de las disputas filosóficas y religiosas más profundas, pero también ha dado lugar a una búsqueda constante de respuestas en todas las culturas del mundo. Argumentos a favor de la existencia de Dios, razón y fe. Los creyentes en Dios no suelen basar su fe únicamente en una ciega creencia o en una tradición heredada, sino que muchos encuentran argumentos racionales que respaldan la idea de un creador divino. Uno de los argumentos más comunes es el argumento cosmológico, que sostiene que el universo debe tener una causa que lo haya traído a la existencia, ya que todo lo que tiene un comienzo debe tener una causa. Según este razonamiento, el universo no podría haber surgido de la nada, y por lo tanto, debe existir un ser eterno y necesario que sea responsable de su creación. Otro argumento a favor de la existencia de Dios es el argumento del diseño inteligente, que observa el orden, la complejidad y la precisión del universo. Los defensores de este punto de vista sostienen que la existencia de leyes naturales, la fineza de los ecosistemas e incluso la complejidad del cuerpo humano sugieren la existencia de un diseñador inteligente que ordenó y mantiene todo el universo. Además, hay quienes apelan a las experiencias personales y transformadoras que han vivido al acercarse a Dios. Para ellos, el testimonio personal de la presencia de Dios en sus vidas y la paz que experimentan a través de la fe son pruebas de que Él es real. A lo largo de la historia, muchas personas han señalado que la fe en un ser superior no es solo una cuestión filosófica, sino una experiencia viva y transformadora. El misterio de la fe, cómo la espiritualidad confirma la existencia de Dios. La fe en Dios, especialmente en el contexto cristiano, no siempre requiere una validación empírica o científica para ser válida. Para millones de creyentes, la existencia de Dios es algo que se experimenta en el día a día, a través de la oración, la meditación, la lectura de las Escrituras y la vivencia de la comunidad cristiana. A pesar de que muchos sostienen que la evidencia de Dios debe ser tangible y verificable, para otros, la fe en Dios va más allá de lo visible y lo comprobable. En este sentido, la fe se convierte en una experiencia personal que no se puede reducir a pruebas físicas, pero que es tan real como cualquier otra experiencia humana. Es un conocimiento interno, una certeza espiritual que no depende de pruebas externas, sino que nace de la relación personal con el Creador. Los cristianos creen que el Espíritu Santo da testimonio de la verdad de Dios en el corazón del creyente, transformando vidas y llevando a la persona a una comprensión más profunda de su propósito y su relación con el Creador. Para ellos, la presencia de Dios en sus vidas es tan evidente como las relaciones humanas, aunque en un plano trascendental. Finalmente,
La pregunta sobre si Dios es un mito o una realidad no tiene una respuesta unánime. Para algunos, la existencia de Dios es tan evidente como la luz del día, y esta creencia está cimentada no solo en argumentos racionales, sino en una experiencia personal de encuentro con lo divino. Para otros, la existencia de Dios es una cuestión de fe que no puede ser probada de manera científica. La respuesta, en última instancia, depende de la perspectiva de cada individuo. Sin embargo, lo que queda claro es que la búsqueda de la verdad sobre la existencia de Dios ha sido y seguirá siendo una de las preguntas más importantes que la humanidad se ha planteado. Para los cristianos, la fe en Dios es un ancla que da significado y propósito a la vida, y aunque no puedan ofrecer pruebas físicas de su existencia, la evidencia de su presencia se manifiesta en las vidas transformadas y en las experiencias espirituales. Amén.